Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Radio de Diario de Transporte. Hoy tenemos con nosotros, gracias por asistir, a un invitado muy especial con el que llevamos tiempo ganas de que tuviera. Se nos había ofrecido estar aquí y por fin podemos contar con él. Ya ha sido, los lectores habituales de Diario de Transporte ya le conocen porque también escribe artículos en Diario de Transporte y es una persona que procura mantenernos, por lo menos a la dirección personalmente, informado de las últimas novedades legislativas que siempre salen. Se trata de Fernando José Cascales Moreno, licenciado en Derecho, académico y legislador, es técnico superior e inspector del transporte terrestre, es director general de Transportes, es director general del INTA, autor de varios libros y materia, un hombre con una dilatada historia profesional siempre vinculada al sector del transporte ya desde muy joven. En fin, un invitado muy especial que esperamos que acuda aquí a nuestros programas más veces. También está con nosotros. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues encantado de estar con vosotros y de compartir con Diario del Transporte, que hace mucho bien al sector. Bueno, lo intentamos. Lo intentamos. Muy bien, gracias. Está con nosotros, bueno, aquí por orden, José Fernández Delgado, de UITA, que ya estábamos nosotros en más ocasiones. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues por aquí, por Asturias, sí, todo bien. Ahora estamos un poco fastidiados porque el virus está atacando muy fuerte. Hay mucho confinamiento local y bueno, estamos luchando contra la plaga. Es lo que toca. Contamos también con Antonio Señariz del Río, que ya ha estado con nosotros en más ocasiones. Una persona a la que le tenemos mucho aprecio, presidente de Ascentra y de FETRAM. Buenas tardes, Antonio. Hola, Julio, buenas tardes. Gracias de nuevo por la invitación a estas grandes ocasiones que tenemos para poder desahogarnos un poco. Esta es tu casa, como la ven todos los que pasan por aquí. Y nuestro colaborador habitual, Nico Martín. Buenas tardes, Nico, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Y muchas gracias por esta oportunidad de poder participar con tan estimados invitados. Tú sabes que no nos tienes que dar las gracias porque tú eres de la casa. Bien, así me considero. Muchas gracias. Comenzamos. Queríamos empezar, sobre todo, porque tratar el tema de las inspecciones, aprovechando que tenemos aquí a Fernando Cascales, que ha sido jefe de inspección del Ministerio de Transportes, y entre las diversas y su dilatada carrera que ha tenido, que empezara él un poco abriendo el hilo de la conversación y a continuación seguir. Tienes la palabra, Fernando, cuando quieras. Muy bien, gracias. Bueno, se me ha dicho que fundamentalmente se hablará de inspección y luego de temas que pueden afectar con cierta relevancia al sector del transporte público de mercancías por carretera. Referente al tema de la inspección, bueno, en cuanto al plan de inspección 2021 no hay nada que especial ni relevante, puesto que no deja de ser, digamos, una continuidad de los anteriores planes, ¿no? Yo en cuanto a la inspección sí que tendría algunas cosas que hacer en materia de inspección y sanciones que decir. Una que entiendo que es fundamental es que se ha olvidado la inspección de algo que es esencial, que es lo relativo a la formación. Es decir, la inspección no solo puede ser sancionadora, no solo puede ser control de que se cumpla la normativa. Teniendo en cuenta que es un sector en el que las exigencias burocráticas son enormes, que, por ejemplo, el tiempo de condición y descanso, las posibilidades de incumplimiento, pero no doloso, igualmente también son numerosas. Lo difícil que es para los conductores muchas veces no caer en ciertos hechos que son los que definitivamente hay sanciones. Yo creo que la inspección debería de tener también una labor de hacer circulares para las empresas, para los conductores, para que tuvieran mucho más claro que
toda la burocracia, cómo la tienen que llevar, qué es lo que tienen que cumplir, porque es que llega un momento que es casi imposible, ni queriendo, de poderla cumplir, de tantas exigencias que existen. Yo por eso reclamo que haya también una inspección formativa que ayude a las empresas y a los conductores a cumplir la normativa. Luego, yo diría que en cuanto a sanciones, son demasiado elevadas. Cuando se promulga la LOT, prácticamente la inspección está muy poco desarrollada, hay pocos inspectores, las comunidades autónomas prácticamente no inspeccionaban, tampoco el Estado. Hay que recordar que el primer plan de inspección lo aprobé yo en el año 1996 y se pusieron unas sanciones muy altas pensando en que tenían que ser ejemplarizantes. Pero yo creo que en este momento multas de 1.000 euros por hechos que son insignificantes y de 4.000 euros por cualquier cuestión que afecte, por ejemplo, al tacógrafo, que muchas veces son simples errores del conductor, me parece que realmente se debería de revisar las cuantías de las sanciones. A mi juicio son claramente abusivas. Luego también en cuanto a temas de la inspección, creo que la cuestión de la responsabilidad objetiva debería de ser bastante matizada en este sentido. Y el artículo 194.2 del ROD debería ser desarrollado, puesto que hay infinidad de supuestos en los que, aunque el empresario haga todos sus esfuerzos, porque, por ejemplo, se cumplan los tiempos de conducción y descanso y la regla del tacógrafo, es la realidad que luego muchas veces son fallos del propio conductor los que hacen que el empresario tenga que tener esa sanción. Me parece que la responsabilidad objetiva debería de ser muchas veces, en algunos casos, subjetiva y, desde luego, desarrollarse ese precepto. Los temas en cuanto a la prescripción, me parece realmente abusivo que regulándose la prescripción en el sector del transporte, según la normativa general del artículo 30 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, las leves prescriban a los 6 meses, las graves al año y las muy graves a los 3 años. Creo que una prescripción de una sanción grave al año y, por supuesto, 3 años para una muy grave, lo que causa es una inseguridad jurídica. No hay ninguna razón para que la prescripción tenga unos plazos tan sumamente amplios. Deberían de ser, desde luego, acortarse. Una grave no debería ser más de 6 meses. Y una muy grave, pues quizá tampoco. Y una leve, pues seguramente 3 meses. Esa es otra cuestión que reclamo y creo que es importante. También el tema de la pérdida de la honorabilidad. Es un tema jurídico realmente bastante complejo que ya aquí no voy a explicar, ni las sentencias que ha habido sobre este tema y demás. Pero creo también que la cuestión de la proporcionalidad a los efectos de la retirada de la honorabilidad debían de estar bastante más desarrollados también para que exista mayor seguridad jurídica, ¿no? Que en este momento, desde luego, no existe porque hay una indefinición de que es proporcional y no es proporcional, salvo la regla general de que en los anteriores 365 días no haya habido más que una sanción. Esto realmente queda como bastante cojo y es bastante poco, ¿no? Y en cuanto a la inspección, es eso todo y sanciones, esas son las cuestiones que yo creo que a mi juicio son relevantes y que deberían de producir cambios en la normativa. Muy bien, Fernando, muchas gracias. A ver, el siguiente que quiere intervenir y quiera decir algo. A ver, ¿no queréis? ¿No os atrevéis? ¿Qué pasa? Antonio ha sido... Hola, bueno, en materia de las inspecciones, a ver, yo discrepo un poco en el tema de que son muy elevadas. Pienso que en temas de inspección de transporte debería haber alguna sanción más ejemplarizante, porque hay cafradas impresionantes que se siguen continuando y a veces hechos por el mismo hecho delictivo, el mismo culpable, digamos. En materia de inspección, quiero decir, no hay, es lo que estoy Fernando, no hay inspectores, no hay el suficiente cuerpo para realizar todas las inspecciones que se necesitan para realmente eliminar un poco la competencia desleal que existe en la carretera, es cierto. Pero el baremo sancionador, sigo recalcando que las sanciones, a ver, sí hay algunas que están desproporcionadas, pero otras son muy leves, muy importe. Y nosotros en España estamos muy acostumbrados a saber que es más fácil o es más barato pagar una sanción pequeña que cumplir la legalidad.
Debería haber un poco más de inspección, debería haber un poco más de control. A ver, el planteamiento que tienen ahora de cada los años impares se investiguen el 25% de las empresas me parece correcto. Es decir, en un ciclo de 10 años se inspeccionan todas las empresas, pero también deja mucho vacío para que una vez que pase una, tiene 8 años por delante para hacer lo que quiera. El tema de la perdonabilidad y la derivación de la responsabilidad en los empresarios también es una situación un poco perjudicial para los autónomos que tengan empleados, los empresarios, porque que caiga toda la responsabilidad, como tú dijiste, el artículo 194 del ROT, sobre la responsabilidad administrativa sobre la empresa, es una injusticia y una inseguridad porque estamos abocados casi a lo que a nuestro mandante es el empleado, es decir, tenemos que estar seguido controlándolos, seguido encima de ellos, invertimos demasiada pasta en formación, pero yo no sé por la parte de los conductores si todos están contentos con esa formación, porque hay alguno que dice, oye, esto del CAP cada 5 años es una mierda. Si tenemos que hacer más cursos, como no tienen tiempo ni para descansar, ya se ponen todos como a fieras. ¿Cuál sería la parte de inspección de la cultura? No lo sé. Para exigir más cursos, más formación, tal como estamos con la tasa de empleados, está bastante jodido el mercado. De acuerdo, gracias, Antonio. Pepín, que había pedido la vez, y luego Nico, para que me digáis todos. Pepín. A ver, no sé si de esa... Te oímos, Pepín, adelante. A ver, ¿me oyes? Sí, adelante, adelante. Ah, vale. Mira, yo en parte de lo que dijo Fernando estoy muy de acuerdo, porque la administración no solo tiene que estar para castigar, sino también tiene que estar para facilitar, informar bien a la gente, porque ahora acaban de poner en marcha en las comunidades autónomas el tema de la inspección, acaban de poner en marcha el tema telemático, el tema de las notificaciones telemáticas. Y aquí en Asturias, el otro día que tuvimos una reunión con el director de transporte de aquí de Asturias, y nos dicen que dan 5 días para recibir las notificaciones. Imagínate tú que en 5 días pues tú no, o estás de viaje o no tienes conexión a internet o no tienes no sé qué, o no lo sabes manejar bien, porque la mayoría de los transportistas no están preparados para el tema telemático con la administración, y tienen que depender siempre de alguien que se lo haga. Entonces yo me parece muy ajustados esos plazos para que recibas una notificación. 5 días se te pueden pasar en un momento y te puede generar en una sanción muy grave por obstrucción a la inspección o por una serie de cosas, y eso tampoco es justo. También es verdad que, como decía Antonio, hay algunas conductas que son bastante punibles, o sea, que los propios transportistas, que, al decirlo en un lenguaje que nos entendamos, que hacen trampas, ¿no? Que procuran, que saltan las horas, que no cumplen, pero bueno, habrá que hacer inspecciones también selectivas en ese sentido también, no poner a todos como criminales, no criminalizar a todo el sector, porque hay gente que a lo mejor por un minuto, en un descanso, ya le empaquetan una falta por no realizar el descanso completo, por 5 minutos o por, no sé, hay 50.000 historias que eso la administración lo debería de revisar y debería de tener una flexibilidad, o por lo menos hacer una selección de los infractores. No todos son infractores porque quieran ser infractores. A veces hay cuestiones que se te escapan de las manos. Y en el tema de la formación, yo quería apuntar también los autónomos, por ejemplo, que son los más perjudicados. Los asalariados tienen, para los cursos de formación, tienen subvención a través del Fundae, Sin embargo, los autónomos, en el año 2018, modificaron la ley para cotizar a través de los seguros sociales, cotizar para la formación los autónomos a través de Fundae, igual que lo hacen los asalariados, los autónomos. Pues en el año 2019 se instauró la cotización para formación.
no se está dando. Estamos en el 2021 y todavía no han desarrollado la ley para poder acoplarse a ese tipo de formación. La tienen que costear en la mayoría de los casos porque los cursos que suele dar el Ministerio de Fomento y los que suele haber por ahí del Fondo Social Europeo no son suficientes para dar formación a todos los conductores todos los años que tienen que pasar obligatoriamente para renovar el ADR, para el tema del CAI y esas situaciones. Entonces yo me parece que aparte de que lo costean, tienen que pasar los fines de semana haciéndose el curso. ¿Y dónde están los descansos que marca la ley? O sea que todo un poco ficticio, todo eso. O sea, mientras estás descansando, estás haciendo el curso. Ya no estás descansando. Entonces, hay una serie de cosas que se deberían de corregir. Yo creo que la ley de transporte te ha hecho un poco así a voleo, ¿sabes? Y las normativas, las exigencias. Por otra parte, están las comunidades autónomas, porque ahora un transportista resulta que ya con la tarjeta de transporte ya no te vale para transportar. Si vas a transportar residuos, vete a la comunidad autónoma, sácate una autorización, aparte de la tarjeta de transporte. Si vas a transportar alimentos, que tú vas solamente a transportar alimentos, no vas a manipular nada, te exigen una manipulación de alimentos. Entonces, en cada comunidad autónoma tienen una especie de reinos de taifas que están perjudicando seriamente al sector. Y esto yo creo que se debería de corregir, deberían de unificarse. Yo soy más partidario de que se unifique toda la normativa en el Ministerio de Fomento, que lo controle el Ministerio de Fomento, porque es el que aporta aporta la autorización de transporte. Las comunidades autónomas a veces sirven para poner palos en las ruedas solamente y entorpecer la marcha de los transportistas. Muy bien. Aparte de todo eso, si no vas con todo en regla, pues te pueden caer sanciones por todos lados. Muy bien. Nico, para que intervenga esto. Adelante, Nico. Te escucho. Bueno, yo soy partidario, siempre lo he dicho así, de la formación, pero de la formación inicial. Yo sería partidario de una formación profesional que fuera preparando a los que van a trabajar tanto como autónomos asalariados o quieran destinar su futuro a la empresa. Respecto a la responsabilidad de quien comete la infracción, pues quien comete la infracción habitualmente y por norma general es el conductor. La responsabilidad de la empresa es darle esa formación, pero no la formación que se adquiere en el CAP o la formación que haya adquirido en un curso de tacógrafo, sino que la empresa le debe dar, y yo soy partidario y lo he propuesto así en las empresas que he trabajado, que la empresa debe de formar al conductor a las necesidades que tenga la empresa, para así tener una finalidad, un objetivo, ¿no? Pero también hay que ver, muchas veces cuando se cometen esas infracciones que a las empresas les cuesta un dinero, ¿no? O le podría costar la honorabilidad, hay que ver también qué es la orden que da un gestor de tráfico o la empresa a ese conductor. Porque cuando realmente la relación se tensa entre la empresa y el conductor asalariado, normalmente deja el poder de la sanción, ¿no? De la posible sanción, la deja en manos del conductor, de la mala fe. Pues siempre vamos a la mala fe de unos u otros. Entonces, tenemos que llegar al convencimiento de que en el equipo de trabajo, empresa asalariado, tiene que haber una formación específica con el objetivo de la empresa. ¿Vale? La empresa defiende al conductor, el conductor defiende a la empresa. Y cuando surge el problema de la valoración de la posible sanción, la empresa le tiene que dar las órdenes concretas y precisas al conductor. No vale decir, llega, saca la tarjeta, entra a descargar y luego nos apliquen una sanción de 4.000 euros. ¿Vale? Porque luego a la hora de justificar puede ser que haya mala fe porque ha habido un problema, una tensión entre la empresa y el conductor por alguna condición laboral que no llega a la empresa, como es el tema de los convenios o como es el tema de los salarios. Entonces, yo sí que veo responsabilidad por parte del conductor cuando hay mala fe, pero también hay que ver qué órdenes da la empresa a ese conductor para llegar a la mala fe. Desde la base es formación específica acá, de todo lo que conlleva una formación profesional y desde luego cuando alguien empieza a trabajar en una empresa, no sé si tiene mayor capacidad o no, una pyme o un autónomo, pero sí que hay que decirle al conductor cuál es el objetivo de la empresa, cuáles son las formas de trabajar, qué es lo que queremos y cómo se trabaja. Y intentar siempre ir en la relación de la buena fe y de trabajo en equipo, porque si no luego puede llegar estas
cuestiones, ¿no? de sanciones que nadie quiere y que nadie se quiere ver involucrado, ¿no? Que son las muy graves. Fernando, que por alusiones casi. Bueno, bien. La realidad es que en cuanto a inspección, prácticamente solo se inspeccionan los tiempos de condición y descanso. Pero las verdaderas inspecciones en las empresas, y lo más importante, no se inspecciona. Y en tiempo de condición y descanso lo que ocurre es que todo es falta muy grave. Y eso no me parece una tipificación de las faltas correctas. Porque cógete el catálogo de las muy graves en tiempo de condición y descanso y verás que ni muchísimo menos tienen la misma importancia unas que otras. Y en cuanto al tema de la formación, yo no me estoy refiriendo ni mucho menos al CAP ni a estas cuestiones, eso lo doy por supuesto. Me estoy refiriendo a que la inspección tiene que ayudar a que las empresas y los conductores puedan cumplir. Y yo ahora mismo aseguro que no hay nadie en España, nadie, ni funcionario público, ni asesor jurídico, ni nadie que sepa hacer ahora mismo una relación de todos los controles, documentos que tiene que llevar una empresa de transporte de mercancías. No existe. Ni siquiera qué tiene que llevar a bordo. No lo sabe nadie, prácticamente. Porque son tal el número de exigencias que cada vez se hace más difícil. Y además, cada día nueva normativa, más exigencias, más burocracia. Estamos haciendo que una empresa de mercancías de 4 o 5 vehículos tenga que tener de costes, si me apura, solo para que una persona controle todo eso, ya tiene un coste de más de un salario. Esto en una empresa de 50 camiones, pues vale, a lo mejor es un coste asumible. Esa carga burocrática tiene que desaparecer. Y mucho más en los tiempos en que todo es internet, todo es telemático. ¿Para qué tenemos que llevar tantos documentos y tanta historia? Pero tener en cuenta que a partir del año 2025, con el nuevo tacógrafo, el 100% de las jornadas de trabajo y de los tiempos de conducción y descanso se van a ver. El 100%. Incluso en carretera, la fuerza actuante de la Guardia Civil, cuando pasa un camión, no tiene más que darle a un botoncito y sabe si ese camión está bien, va bien o va mal de tiempo de conducción y descanso. Es decir, creo que todo esto debe hacer reflexionar para que hay ciertas cosas que tienen que cambiar. Desde que se aprobó la LOT han pasado ya nada más y nada menos que creo que son, pues, fíjate, 30, 33, 30, una barbaridad de décadas, ¿no? Bueno, pues seguimos igual que siempre. Entonces, bueno, yo en ese sentido es que voy a favor de la empresa y voy a favor del conductor. Yo creo que la inspección, desde luego, no tiene que tener como elemento. Y luego, cuando decís, no, es que las multas tienen que ser demasiado, no tienen que ser ejemplarizantes, no son demasiado. ¿Cómo que no son demasiado? Si cualquier error que puede tener una empresa que repita 5 días seguidos, porque no se dé cuenta, tiene 5 sanciones de 4.001 euros. Porque tampoco existe la falta continuada para que haya una sola sanción. Es decir, tenemos un régimen, a mi juicio, de sancionador que hace aguas por todos los sitios. Muy bien, gracias, Fernando. Antonio, por favor, que nos habías pedido. Adelante. A ver, el régimen sancionador en estos tiempos ya casi me parece que es un afán recaudatorio, porque no interesa la cultura del transportista. De hecho, hablas con compañeros y se ve que la opinión y las inspecciones que están haciendo ahora mismo, ya no solo de transporte, sino la general de tráfico, las inspecciones, casi se convierte en manía persecutoria. Había años que tráfico y en alguna inspección de transportes no sancionaban por la mínima. O sea, hasta ahora te paraba un control de tráfico y estaba el inspector de transportes. El de tráfico metía el aparato y te decía, bueno, tienes aquí 4 horas y 35 minutos. Es una cosa leve que a lo mejor de buen humor te dejaban. Ahora ya casi por medio minuto ya te sancionan e intentan buscar la mínima. Que a un compañero mío le han puesto una denuncia porque cruzó un túnel y justo al final del túnel se le fundieron las luces y después del túnel estaba el agente de Guardia Civil y Inspección de Transportes. Lo pararon y dijeron, joder, tienes luces apagadas, ¿qué pasa aquí? Tal. Bueno, pues es raro que no me dio el fallo en el cuadro. Bajó y es cierto, estaban las luces apagadas y tal. Bueno, pues voy a ir al taller, tengo aquí los fusibles, bueno, tengo aquí recambios, bombillas, voy a cambiarlos y les cambié entre ellos.
y siguió de viaje y se encuentra que una semana después tiene 2 recetas. Una al autónomo como propietario de la empresa que no tenía la instalación técnica de los vehículos y otra del conductor porque iba con luces apagadas. Es decir, ahora mismo parece que estamos en un afán recaudatorio, más bien, que no es solo la labor de inspección de si cumple la normativa de descansos, de conducción, ni nada. Este domingo recibí 4 llamadas que estaban los inspectores de transporte, que me llamó la atención un domingo trabajando, haciendo un control de pesaje. Me llaman unos compañeros que paraban la báscula y le daba 42.000 kilos la báscula de transportes. Y me dijo el socio, y te lo aseguro por mis hijos que no llevo más que 40.700, que estoy dentro del margen de lo sancionable, pero sin importe económico. Bueno, pues pásame con la gente, si puedes. Pasó con la gente, oye, quiero una segunda pesada. Pero ella me dijo que no, que su báscula va a misa, que no hay tu tía, y que lo que dice nuestra báscula es lo que tiene que defender, que ponga un recurso, lo que quiera. Bueno, pues tuve que mandar a 30 camiones que tenían en esa misma zona trabajando, los mandé a la báscula. Y todos daban 41.900, 42, 41.800, 41. Y le dije, ¿qué? ¿Ahora qué son? ¿Van todos los camiones pasados? Llevarlos a una báscula pública y los pesáis todos. O por lo menos pesa el primero que te dijo que 42. Pues fueron a la báscula pública y todos daban 40.500, 40.700. Es decir, tampoco estamos preparados la inspección como para hacer esos controles, o estamos en afán recaudatorio. Es más, este domingo, haciendo campaña haciendo los controles de pesada y de albaranes, cuando la campaña de tráfico fue hace 15 días, estuvo muy bien publicada, durante la segunda quincena de febrero o la primera quincena, no lo recuerdo, era la campaña que estaba solo de vehículos industriales, el pesaje, los tacógrafos, y todo eso. Entonces, ¿qué se vio este fin de semana? Un afán recaudatorio. Entonces, ahí está el tema de cómo consideramos las inspecciones, malas o ruinosas. Como decía, perdona Julio, es que quería contestar ahí a Nico. Es cierto que no podemos meter a todos los empresarios en el mismo saco por el tema de que no sabemos si la sanción del conductor fue exactamente porque la realizó el conductor o porque el jefe de tráfico de atrás implicó. A ver, yo mismo reconozco que a mi chofer muchas veces me llama un viernes, Antonio, mira, estoy aquí en Ocorgo. Me queda tiempo legal para llegar hasta Coirós, a 60 kilómetros de casa. Yo mismo le digo, mire, te mando un WhatsApp para que quedes tranquilo. Excédete esa media hora, porque tu camión viene a dormir a seguro, vienes a descansar a casa, el chofer descansa, el camión queda vigilado y no tiene que estar pendiente de si lo van a robar ni nada. Entonces, hay ciertas informaciones que sí hay coherencia entre empresario y empleado. Pero lo que veo muy pocas veces publicado es cuando realmente la infracción la comete un conductor cafre, que no se publica eso. Y tengo aquí un compañero que lleva una racha de conductores asalariados que es increíble. Hacen auténticas cafradas, pero recién salidos de la autoescuela. Es decir, tienen la formación más fresca que los que estamos habituados. Y lo que sale últimamente en la autoescuela con el carnet de conducir es que no tienen ni idea, ni geográficamente, ni de tacógrafo, ni nada. No, a ver, por alusiones, perdona. En eso de que no se publica, sí se publican. Y vosotros que leéis Diario de Transporte veis que las publicamos. Pero Nico, que es un seguidor de redes sociales y los que estamos un poco en el mundo todos los días de redes sociales, aunque no mucho, tal, el primer comentario que sale, la Guardia Civil es una atracadora, la Guardia Civil son unos asaltadores de caminos, la Guardia Civil, y aquí me van a caer críticas, pero me da igual. Yo siempre tuve una filosofía que es la siguiente: a la Guardia Civil y Hacienda solo las teme quien les engaña. No sé si estaré equivocado o no, pero solo las teme quien las engaña. No la hagas, no la pagas. Errores cometemos todos. Yo he estado muchos años en la carretera y puedo contar películas. Desde un señor que me puso el primero en la fila vacío y le demostraba con el levanto que iba vacío y por sus narices fui a la báscula y yo vi el control de transportes y yo el primero y se rió todo el mundo de él. Pero como tenía
como hay gente de todo el mundo y hay personas de todo el mundo, tenían los mapas de vitivinícolas de España en la cara, yo no discuto con nadie. Y era una gente, igual que hay camioneros que también tienen el mapa regional, el mapa nacional de vinos. Pero se rió todo el mundo. Y eran las 10 de la mañana. Pero fui el primero. Y vacío y con el eje levantado y le abro las puertas. Usted a la báscula, le dirá a la báscula. A la báscula. Pero ¿qué vamos? Que Nico, que ha levantado ahora la mano y hablará, ¿vas a las redes sociales? Aquí nadie, todos somos inocentes. El jefe es un no sé qué, la Guardia Civil es un no sé qué, somos tal, somos cual. Nunca nadie reconoce que es culpable. Nico, por favor, adelante. Adelante, Nico. Bien, sí que hay una cosa y creo que me consta porque lo he escuchado y entre los agentes de la Guardia Civil en la actualidad parece que hay como una competitividad entre ellos, ¿no? Y antes muchas veces el agente te paraba y él veía los discos y él veía los discos y veía si había voluntariedad, un poco analizaba, ¿no? Ahora te meten la PDA y que sea el Ministerio de Fomento que te sancione lo que sea, ¿no? Entonces estamos en un mundo muy competitivo donde hay mucha normativa y la verdad es que vamos a un caos, Y entonces todo esto tiene que ser a base de formación y formación y formación. Yo sigo diciendo lo de la mala fe o lo de la buena fe por parte de los dos actores, ¿no? Empresa, conductor, pero sí que estamos obligando en cierto modo por el tema de las redes sociales, estamos obligando a que los agentes de verdad nos miren con otros ojos, ¿no? Porque de momento nosotros les estamos acusando de ser unos asaltadores de caminos cuando realmente ellos también tienen unos riesgos y tienen que asumir unas condiciones, están cumpliendo con su trabajo. Ahora sí, en la norma general del tipo de sanciones o de inspecciones se está demostrando que lo hacen porque no hay dinero, pero también se alega como que la DGT es una minucia de lo que saca de las sanciones. Lo que sí que es cierto es que al transporte se le está acosando, en cierto modo, se le está acosando. Y un problema que hay en ese cierto acoso que yo veo es que muchos conductores salen con miedo a la sanción, no salen con tranquilidad, relajados a hacer el trabajo, sino que se sienten acosados, que se sienten perseguidos y todo esto con un tacógrafo que te está martillando constantemente, que corre mucho cuando el tiempo se te acaba, pues no llegas a las exigencias de horarios, de los controles, de la forma de trabajar, de las exigencias del cliente. Entonces, se está trabajando con miedo, se está trabajando con estrés y yo más que a la sanción le temo al accidente, ¿no? Entonces ponemos formación, ponemos responsabilidad en el trabajo, pero lo quitamos de la seguridad en el trabajo y del riesgo que corre el conductor o que corre el autónomo, ¿no? Por la presión a la que se siente sometido en la carretera. Y eso es un problema que a mí me preocupa sinceramente. Estamos de acuerdo, José. José, que está levantando la mano. Adelante, te escuchamos. Vamos a ver, yo el tema este de la conducción, del tacógrafo, yo veo que hay muy poca flexibilidad porque tampoco las infraestructuras están preparadas para poder hacer los descansos correctamente. Porque no hay áreas de descanso suficientes, las áreas de descanso que hay no reúnen condiciones de seguridad y para poder llegar a un sitio seguro, pues 4 horas y media, porque por ejemplo los autobuses tienen 20 minutos más para excederse en las 4 horas y media de conducción. Está diferente la normativa para los autobuses y para los camiones. ¿Por qué los camiones, para llegar a un sitio seguro, por qué no pueden excederse un poco? ¿Por qué no hay flexibilidad si todas las leyes, precisamente la Constitución establece eso, la flexibilidad de las leyes? ¿Dónde está la flexibilidad en las normas de conducción y descanso? Que no las hay, no existen. Entonces yo creo que sí, tiene razón Fernando en muchas cosas porque dice que hay que hacer una reforma del régimen sancionador, hay que recoger una serie de cosas, una serie de flexibilidades, una serie de estudios más profundos de los distintos temas de sanciones
Y bueno, el que cometa una infracción voluntariamente o que incite a los conductores a trabajar más horas de la cuenta, a saltarse las normas, a romper las leyes del equilibrio de la competencia, pues hombre, que le sancionen, pero un transportista que un día se salte 20 minutos en la conducción para llegar a casa, tampoco hay por qué penalizarlo tantísimo, ¿no? De acuerdo, Fernando. Fernando, que lleva rato le va. Adelante. Estoy de acuerdo con don José Fernández, porque la regulación de tiempo de producción de descanso, que por cierto tiene su origen en Francia, porque siempre nos han querido machacar al transporte, y como somos un país periférico, indudablemente el tema de tiempo de producción y descanso, para lo que es todo el transporte internacional, que es fundamental en nuestro sector, pues nos penaliza económicamente, eso es evidente, y a su vez hace que nuestras mercancías tengan que tener, digamos, un precio mayor cuando llegan a su destino, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, porque es que en materia de tiempo de producción y descanso, las sanciones realmente no tienen proporción en función, como bien dice, que no es lo mismo pasarse 5 minutos que pasarse 25. Entonces, no existe esa proporcionalidad. Y tampoco hay unos márgenes, que podríamos decir, como existe, por ejemplo, en el tráfico, en exceso de velocidad, etcétera, unos márgenes dentro de los cuales o bien no se sancione, o desde luego la sanción sea muchísimo menor. Como he dicho, es que en materia de tiempo de producción y descanso prácticamente todos son 4.001 euros. Y esto realmente no tiene ningún sentido. Es una barbaridad. Yo, desde luego, abogo porque la regulación de tiempo de producción y descanso debe de modificarse. Y no debe ser tan rígida, ni muchísimo menos. Y lleva toda la razón en que no está preparada las infraestructuras muchas veces para poder cumplir estrictamente al segundo, al minuto, porque si no ya tenemos una sanción. Gracias. Gracias. Siguiente. Bueno, como veo que sea esto, vamos a hacer una pequeña pausa, que ya llevamos 35 minutos y continuamos. Ahora, Bueno, pues una vez terminada la pausa, continuamos con el programa de la Radio Diario de Transporte. Y ya para tocar un poco más el tema, queríamos tratar la actualidad del sector y tal. Y estábamos así fuera de micro hablando de los nuevos cambios en el ROD, la nueva normativa, el acceso a la profesión, los cambios que ha habido y demás. Y queríamos iniciar esta segunda parte con este tema. Fernando, pues es nuestro invitado. Adelante. Bueno, gracias. Independientemente de lo que hemos hablado en el descanso referente al acceso al transporte, no me voy a referir a los clásicos temas que están en todos los documentos de CTM, de ASTICS, etcétera, ¿no? Del dumping social, de las empresas buzones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ni tampoco siquiera al proyecto de ley de morosidad en el tema del transporte, que a mi juicio puede tener tintes de anticonstitucionalidad. Pero en fin, estas son otras cuestiones. Me voy a referir solo a una cuestión en la que, aunque lo he publicado, no parece ser que haya caído como debería. Y es en el tema de la carga y descarga por los conductores. La carga y descarga por los conductores, es decir, a mi juicio, es absolutamente ilícita sin necesidad de que haya ninguna norma que lo exprese en este momento. Y por una razón muy siguiente, porque supone una vulneración directa del Reglamento 561/2006 sobre el tiempo de función y descanso. Porque ese tiempo que está con la carga y la descarga, evidentemente no solo se tiene que computar, sino que es que además supone un sobreesfuerzo que contraría todo el espíritu y la norma de los tiempos de función y descanso. Porque eso es un sobreesfuerzo mucho más grande posiblemente que el haber conducido 4, 5 o 9 horas. Por lo tanto,
al vulnerar claramente la normativa de tiempo de conducción y descanso, la carga y descarga no la puede ni la debe hacer el conductor. Pero es que además hay más cosas. De acuerdo con el artículo 18 de la LOT, la carga y la descarga es un elemento que se tiene que facturar independientemente de lo que es el precio del transporte, cosa que también dice el anexo 3.1 de la orden ministerial de las condiciones generales de contratación. Entonces tenemos que no se hace así, no se factura independientemente de la carga y descarga, pero es que además no solo debe facturarse independientemente como un complemento de lo principal, sino que eso tendrá que repercutir en el conductor, que es el que hace un trabajo que no es el de su profesión ni para el que está contratado, porque está contratado para conducir, no para cargar y descargar. Luego, si el empresario, lógicamente, tiene que obtener un beneficio por la carga y la descarga y además lo tiene que facturar independientemente, el conductor también tendrá que tener otro beneficio. Pero repito, lo fundamental es que para mí la carga y la descarga vulnera la normativa de tiempo de conducción o descanso, total y absolutamente. Y eso sí que es una cuestión que debería de prohibirse, sin más. Y no como la actualidad, que se dice, ya no en la LOT, porque el artículo 22.1 fue derogado, pero sí se dice en las condiciones generales de contratación que la carga y descarga, salvo que se pacte lo contrario, corresponde al cargador o al consignatario. Yo en esto no estoy de acuerdo, creo que la carga y descarga, para finalizar, es algo que se debe prohibir para que lo haga el conductor, porque mucho tiempo de conducción y descanso y mucho descanso, pero cargar y descargar un camión a mí me parece que es bastante más cansado que cualquier otra actividad que casi que pueda hacer el ser humano. Fijaros lo que os digo, me parece durísimo. Es todo. Gracias, creo que te has expresado muy bien. Había levantado la mano Antonio. Antonio, ¿querías comentar? Adelante. Sí, a ver, vosotros ya sabéis la mayoría de mi opinión sobre el tema de la carga y la descarga. Yo también coincido con Fernando Cascales de que debía ser una actividad prohibida, pero bueno, el marco legal y la competencia ya lo ha dicho, que no es necesario la prohibición o no es legal la prohibición. Lo que sí veo que la carga y descarga, yo más que un prejuicio laboral hacia el transportista o hacia el conductor, el que realiza la carga y descarga, incide más en que estamos realizando una tarea que se llama una cesión ilegal de trabajadores. Estamos realizando unas prácticas dentro de unas instalaciones que no son las nuestras y estamos utilizando maquinaria que no es la nuestra. Y menos todavía formados, que el principal problema de todos los sectores es la formación, pero no solo los tiempos de conducción, la formación cultural, la empresarial, formación en materia de conducciones y descansos, en económicas, porque de 400.000 empresas transportistas que hay en España, dudo que lleguemos a un 2% que estén formadas al 100% y que extrapolen esa formación a sus empleados para que el conjunto de la unidad de trabajo sea el trabajador, el empresario y la empresa, que sea la misma unidad. Hay muy poca formación en ese tema. En tema de carga y descarga, sigo opinando totalmente en contra de que se permita hacer el pacto, porque gracias a la figura del tender, por ejemplo, operadores logísticos foráneos, nacionales, de donde sea, subastan las cargas en fábrica, cogen todo ya pactando ellos, el operador, no el transportista efectivo. El transportista efectivo está obligado por imposición a la carga y descarga porque el operador con el que trabaja habitualmente ha negociado por él en su nombre. Entonces, sí se está incumpliendo el salvopacto expreso. Somos íberos y pillería. Los tiempos que hacemos con la manipulación de la carretilla descargando la mercancía no la imputamos al tacógrafo porque nos hacen falta esos minutos para poder salir y cargar la carga de retorno a cualquier cosa. Estamos incumpliendo económicamente en una prestación de los seguros, porque bueno, hay casos donde el transportista realiza la descarga de la mercancía, accidentalmente, sin querer, por desconocimiento de la maniobra o cualquier incidencia, se fastidia una caja, un cartón de leche, ya queda contaminado todo el palé.
Es decir, el prejuicio económico no es solo la cesión ilegal que estamos robando a esos empleados que podía tener esa fábrica o ese centro logístico, sino el prejuicio económico que estamos teniendo contra los seguros de mercancías que cada año pagamos de forma escalonada. ¿Por qué? Por nuestra negligencia o por manipular una mercancía que no sabemos andar con una carretilla, no hacemos los cursos, y yo soy el primero que digo, no lo hagáis, porque no es nuestras responsabilidades. Cada uno tiene que ser responsable de lo que es su función. La nuestra, organizar la estiva y la desestiva de la mercancía. Estiva y desestiva, que es indicarle cómo debe cargar o para que yo pueda atarlo o sujetarlo de buena manera. El responsable de la carga y descarga son el descargador y el descargador. Son responsabilidades que nos las saltamos a la torera, y en el momento que usamos el pacto expreso en contra nos olvidamos de las responsabilidades y asumimos todas las consecuencias sin conocimiento. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y además el tema de los seguros no había pensado yo nunca en él, pero tiene mucho interés, ¿eh? Por supuesto que tiene mucho interés. Y a ver, Fernando, yo lo había planteado una vez a Finerismer, que es cierto, nosotros estamos agrupados, aparte de Ascenta Fetran, en Galicia hay una unión de cooperativas que es Supobatra, donde están el 90% de las cooperativas, y han unido fuerzas para intentar negociar en conjunto una póliza y tal, pero es que cada día se ven más difícil de optimizar ese recurso, es una incidencia muy alta. Y realmente no hay un informe real de las pérdidas económicas que se pierden de los centros logísticos. Es decir, no que te roban la mercancía, que el robo está en aumento y eso va a haber telita, porque en España no hay ni un parking, ningún parking donde puedes estacionar con vigilancia y donde puedas proteger tu camión y tu mercancía. Es decir, ya tenemos otra carga más encima de nuestra espalda, que es vigilar el camión de noche mientras descansamos. Pero los impactos de pérdidas económicas que hay en los centros logísticos, de que bajas un palé de cervezas, rompes una botella, el palé contaminado. Pero hay empresas, os comento, hay empresas que rechazan el palé, que se lo metes a tu seguro de mercancías, pero el seguro de mercancías no puede retirar la mercancía ni tú de ese palé que rechazan por contaminación, supuestamente por una cláusula de reventa. Por lo tanto, hay algún centro logístico que se beneficia 2 veces del mismo producto. Y es una arma de doble filo. muy bien, muchas gracias, Antonio. José. Adelante, José, que seguramente tienes algo muy interesante que decir. Te escuchamos. Ven. A ver, es que, mira, yo, hombre, quería apuntar un poco, porque salieron aquí sobre las empresas buzón. Las empresas buzón, yo no sé si se puede hablar de ellas, pero bueno, están haciendo mucho daño al sector del transporte aquí. Sabes que aquí se puede hablar de todo. Todo eso lo queréis dejar para otra reunión. Sobre la norma de acceso a la profesión, hombre, yo quería hacer una puntualización. Hay una serie de personas, porque claro, primeramente el Ministerio siempre dio el visto bueno a esa situación de que si no tenías tú la capacitación, te podría prestar otro la capacitación, lo dabas de alta con 1 hora a la semana y con eso ya cubrías esa necesidad de eso. Y ahora, pues, al cambiar esta ley, esta última reforma que hubo en el 2019, hay un 20% del sector, un 20 aproximadamente, no se sabe exactamente porque no hay una estadística que se pueda consultar. Hay un 20% que quedaron colgados, que ahora mismo, si el capacitado que tienen se les muere, quedan sin capacitado, porque ya cuando tengan que contratar a otra persona ya van a tener que ir al 100% del convenio de transporte, y yo me parece eso que debería de ser arreglarse, porque el Ministerio de Fomento, cuando siempre hubo alguna reforma legislativa en esa dirección, siempre dio un margen y capacitó. Yo me acuerdo, en una de las reformas, capacitaron a los ligeros les capacitaron, les dieron la capacitación sin pasar ningún examen. Cuando se salió la LOT, se promulgó la LOT, los que llevaban 3 años, a partir de ahí ya quedaron capacitados. Bueno, eso ya lógico. Pero los que después, no sé si fue en el año 99 o por ahí,
que capacitaron a un montón de transportistas que tenían transporte ligero y les han capacitado a transporte pesado. Y ahora quedaron un 20% aproximadamente, calculo yo que por lo menos aquí en Asturias debe haber un 20% de gente que no tiene la capacitación por sí, que tenían un gerente. Y claro, esa gente ahora quedaron colgados. Yo eso lo veo un poco injusto. Deberían de haber arreglado esa situación. Por ahí. Nico. Y luego, Levantó. quería hablar también de la ley de la morosidad. Sobre la morosidad, la ley de la morosidad salió en el año 2004 y estamos en el 2021 y no salió un reglamento que desarrolle esa ley. Por eso la ley de la morosidad no se cumple ni sirve para nada, porque no hay un reglamento que desarrolle. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a presionar a un cargador porque no te paga en el plazo correspondiente, en el plazo prudencial de los 60 días que marcan en esa ley, y se ríe de ti en la cara porque no le va a pasar nada. O sea... De acuerdo. Nico. ¿Eh? No quiero cortarte, Nico. Bueno. Nico y luego Fernando, que levantó la mano también. Vale, son dos cosas y muy rápidas. Vale. Respecto a la carga y la descarga, estamos diciendo lo de prohibirlo expresamente. Yo no lo creo que siempre va a haber una condicionalidad y por el hecho que hemos comentado antes en el descanso, que estamos hablando de subsectores, ¿no? Que hay muchos subsectores y hay muchos condicionantes y demás. Entiendo que para algunos operadores logísticos haya empresas que hacen corto recorrido, que tienen jornadas más bien estipuladas, que están muy controlados, que no se exceden en los tiempos de trabajo, ni siquiera del convenio que tienen firmado, escrito y firmado, y hay esa condicionalidad de que una parte del trabajo es la carga y la descarga por parte del conductor de dicha empresa y la otra parte es la conducción hacia los lugares de venta, ¿no? Son cortos recorridos, no hay exceso en los tiempos de conducción ni un excesivo cansancio y las herramientas que se ponen para la carga y la descarga, pues bueno, están adecuadas al trabajo que van a hacer, ¿no? Y también las responsabilidades. Creo que en esa condicionalidad creo que es en la que podría estar permitido, pero es que no quiero ser ni defensor ni estar en contra de la carga ni la descarga, porque entiendo que alguien que viene desde muy lejos o en larga distancia y que no tiene ningún contrato efectivo con la operadora logística, sino con la agencia con la que le ha vendido el viaje, pues es otro tipo de condicionalidad. Sí que conozco y de hecho trabajo y creo que hay una condicionalidad que me parece perfectamente asumible, la carga y la descarga. Si hay que prohibirla, se acepta, se hace y ya está. Y muy rápido, respecto al acceso a la profesión, entiendo que el sector transporte, ya sea ligero o pesado, no tiene que ser un sector refugio en el que pueda acudir cualquiera. Porque esto es un sector muy normalizado, un sector muy regulado, muy inspeccionado, donde hay una infinidad de normativa, como hagas internacional sobre todo, y aquí ya tenemos 17 comunidades autónomas. No vale que el sector transporte sea un refugio. No puede ser que llegue una crisis, me cobre una indemnización de 30.000 o de 40.000 euros y me meta en un camión de no sé cuántos años y me ponga en un sector que es muy profesionalizado y que pueda entrar cualquiera. Necesitamos poner las herramientas para que la gente que acceda al sector, tanto conductor como para ser un autónomo, una pyme o una gran empresa, si luego lo quiere en el futuro, que tenga esas capacidades y que tenga esas habilidades para poder competir y pervivir en el sector. Y hoy por hoy no se dan las condiciones. Cualquiera puede venir a este mundo y cualquiera en este mundo es carne de cañón. Y cuando se es carne de cañón en la carretera, no está implicado uno mismo, están implicados terceros. Y tenemos que empezar a poner límites muy rigurosos. No sé si con sanciones o con limitaciones, no lo sé. Eso creo que queda de manos del legislador. Fernando, muchas gracias. Fernando. Estoy de acuerdo. Bueno, yo en cuanto al proyecto de ley de morosidad, la verdad tengo muchas dudas de lo que pueden decir los tribunales en cuanto a su aplicación. Porque un tema mercantil, si yo no abono dentro de un plazo, tendré los intereses de demora, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué en el transporte va a haber multas de 1.000 a 6.000 euros por no cumplir dentro de unos plazos y en otros sectores no?
Pero es que además hay una cosa, hay que ser un poco más honrado, en general, sobre todo los legisladores, porque las administraciones públicas pagan cuando pagan, si es que pagan, a veces años, y que yo sepa nadie las sanciona. Y nadie se atreve a pedir los intereses encima, por las repercusiones que puede tener, ¿no? Entonces, yo desde luego soy muy contrario a que haya este tipo de sanciones. Además, creo que no benefician al sector. Creo que no lo benefician. Criminalizar este tipo de temas meramente mercantiles y civiles, a mi juicio, no benefician nada al sector. Porque el que no paga no va a pagar de todas las maneras. Porque la gente no deja de pagar porque no quiera pagar. Eso no es así. Puede haber algún caso, siempre hay sinvergüenzas, pero en general no es así. Y cada uno hace negocios con quien quiere. Y para hacer un negocio y contratar, lo mínimo que se debe de saber es esa persona con la que contrato, si tiene un mínimo de solvencias, me fío o no me fío. Porque claro, es muy fácil arriesgar y no ser, digamos, responsable a la hora de con quién contrato mi prestación, ¿no? Por lo tanto, ya veremos a ver qué sucede con todo esto, el recorrido que tiene y qué dicen los tribunales ante casos concretos. Gracias, Fernando. El siguiente que quería que estábamos hablando, Antonio, estabas ahí. Sí. Sí, a ver, en el tema de la plataforma de la lucha contra la morosidad, a ver, es papel mojado. Esto es un negocio para los bancos, para tener más intereses que cobrar o que financiar o cualquier cosa. Coincido contigo, Fernando, que sí, que no puede haber un régimen sancionador, ni lo puede promulgar una entidad que ni siquiera es capaz de cumplirlo ni la mitad, porque la administración pública... el periodo de pago está muy, muy elevado y es lo que dices tú. Incluso hay administraciones que pasan años. De hecho, hasta hay concesiones no, subastas de concursos, contrataciones públicas que premian el tiempo que esperan en cobrar. Eso también tiene telita. Que sí debería haber un poco más de control o centrarse en un plazo máximo de pagos, debería haber un poco más de control en ese sistema, porque yo veo clientes que cada vez, con el tema este del confirming, ya están por encima de los 180, 210 días. Es decir, hablamos de 6 a 7 meses de espera para cobrar. Está claro que el confirming es una herramienta financiera para los bancos, que financian tanto el pagador como el cobrador, es beneficio para los bancos, pero si tu unidad de negocio está contemplada a ser lo máximo posible rentable, pues intentas esperar al vencimiento del confirming y que estás 6, 7 meses sin cobrar nada, adelantando tú todos los gastos. Yo coincido contigo, Fernando, que la plataforma, a ver cómo la ve el Ministerio y la Justicia, la veo muy difícil que pueda salir adelante. Muy bien, vamos a ir casi terminando porque nos podemos hablar, pero llevamos 1 hora y pico ya. Entonces, tampoco queremos... Esto da para más temas, da para hablar y espero que Fernando tenga la gentileza de brindarnos otro día, el día que pueda, y acudiremos y hablaremos, porque el transporte da para tanto que tampoco queremos hoy, me acaba de mandar un privado Antonio que tiene un compromiso y no queremos tampoco que ya casi la última vez le cuesta el divorcio, no queremos hoy provocar ningún conflicto familiar. Por orden de intervención, Fernando, por favor. Ya. Bueno, para finalizar he dejado lo que yo creo que es de mayor interés. Es algo que todo el mundo sabe, pero que está absolutamente silenciado. Es el gran número de empresas que mueven cientos y cientos de camiones, pero a su nombre, sean leasing o sea de cualquier otra fórmula, a lo mejor tienen 3 o 5. Son muchas las empresas que trabajan así. Eso no son empresas de transportes, son agencias de transporte. Entonces, yo vengo ya diciendo hace muchos años que la inspección y el ministerio, precisamente lo que tiene que ver son los límites estos de subcontratación. Porque que existan empresas, y las puedo citar, enormes, y muchas, en sectores de las diferentes capas que hay dentro del transporte pesado de mercancías,
que mueven cientos y cientos de camiones al día, pero que no tienen a su nombre más que 3 o 5, es que hay muchas. Y como esas, otras que a lo mejor tienen 30, tienen 3 camiones, pero mueven 40. Entonces, aquí esto ya se tiene que ajustar, porque si no van a desaparecer las empresas de transportes. Y lo que va a haber es una serie de esclavos de ciertas pseudoempresas que no lo son, que son los que realmente hacen el trabajo a menos bajo coste, para que haya uno más arriba que se llama empresa de transporte, que no lo es, que es el que, lógicamente, tiene el beneficio porque tiene los contactos, porque tiene la logística, etcétera, etcétera. Entonces, mire usted, si usted mueve 100 camiones, tendrá que tener 95. Y le podré permitir que por un exceso de demanda, etcétera, etcétera, pueda subcontratar un porcentaje. Pero no este sistema de gestión que más de un empresario bastante famoso, encima presume de que todos los demás son tontos, salvo él, que es digamos, uno de los promotores o primeros de ya hace muchos años de este tipo de gestión dentro del transporte. A mi juicio, lo más importante de todo lo que hoy he querido trasladar es esto: que no deben ni se pueden consentir empresas de transporte que muevan más camiones de los que tienen. Muchas gracias, Fernando. Por alusiones, Antonio, y vayamos terminando ya. Antonio. Sí, Fernando, sí, vale, coincido parcialmente contigo. Es cierto que los niveles de subcontratación es una estafa, es un descontrol, mejor dicho, porque he visto casos bastante graves de ver 7 niveles de subcontratación de un viaje. El ofertante, la fábrica en Agós, el cliente en Porriño, y el que tenía el viaje era una empresa de Pontevedra. Se le vendieron de Valencia se lo revendió a otro de Valencia, el de Valencia se lo vendió a otro de Alicante, el de Alicante se lo revendió a uno de Porriño. Es decir, 6 niveles de subcontratación para que lo haga el cargador principal hasta el transportista efectivo, que son 30 kilómetros de distancia de uno del otro, y ha pasado por 7 empresas. Está claro que los niveles de subcontratación están muy, muy descontrolados y van en prejuicio y devalúan el sector y el precio, que es lo que más nos influye. En el acceso a la profesión también yo sigo insistiendo que debía haber un control más exhaustivo, porque por desgracia llevamos, ahora menos, están un poco más controladas, pero llevamos unos años que tenemos la herramienta fraudulenta de las cooperativas de trabajo asociado. Debería existir un poco de control más efectivo sobre esa figura, donde se ve la vinculación directa, que trabajan todos los asociados de esas cooperativas para el mismo operador o los 3 operadores más conocidos de España. Cooperativas donde solo una persona, que es el gestor, aporta la capacitación profesional, que es lo que hace que nuestra profesión sea más profesional, más perfecta, más rigurosa, pero puede tener 500 autónomos o 500 trabajadores, porque la capacidad profesional ya la aporta el gestor, la capacidad económica ya la aporta la cooperativa, hablando ellos mismos, pero no existe la profesionalidad del transporte. Es decir, no sé cuántos de los 400.000 camiones que hay en España trabajando en la carretera, cuántos pertenecen a este tipo de cooperativas. Un 15% a lo mejor. Y son un 15% de personas que en la mayoría no tienen el título de capacitado de gestor, porque no lo son. Ahora, con la forma de acceso ya es complicado sacarlo, porque que te exijan casi una licenciatura en medicina para poder ir a hacer el examen para sacarte el título, ya es la repanocha ahora mismo. Pero es una forma de acceder al sector totalmente gratuita. ¿Quién se ve que están en esas cooperativas? Gente albañiles o gente retornados de Suiza, gente de la hostelería, gente de Argelia, de Rumanía, que vienen a España, entran en estas cooperativas donde el propio operador tiene una empresa que tiene los camiones, se lo alquila a él, lo pone a la cooperativa y la cooperativa trabaja con el operador. Se ve ahí una telaraña tan grande que es donde yo pienso que la inspección de transportes y la inspección laboral debería incidir para intentar controlar ese tipo de herramientas y que se sigan usando de forma fraudulenta. Pepín, José, ya para ir cerrando, adelante.
Bueno, sobre el tema de la subcontratación, aquí en España yo estoy de acuerdo con Fernando, no me atrevo a decir el 90%, pero sí que tenían que exigírseles un porcentaje para poder contratar a otros, tener sus propios camiones, tener una flota de camiones en función del volumen de carga que subcontratan, porque fíjate, y además tenemos empresas con privilegios, que los privilegios son, y es lo peor que hay en la competencia, porque distorsionan la competencia. Tenemos a Correos, tenemos a DHL, hay unas cuantas empresas por ahí que no tienen ni una sola furgoneta y subcontratan todo el volumen, que es mucho, que Correos factura sobre 3.000 millones al año de transporte y no tiene ni una sola furgoneta. Entonces, yo creo que ahí había que cortar el bacalao y exigir que todo el mundo que pueda... Yo quitaría las licencias de operadores, o sea, las tarjetas de operadores, eliminarlas todas, y el que quiera contratar tiene que tener camiones. Y ya está. Sea en el volumen que sea, que establezcan un volumen, que digan a ver cuál volumen tendrá que ser. Yo no sé si el 90%, el 30% o el 45%, pero que debe haber eso, sí. En eso estoy muy de acuerdo. Hay algunos países que lo tienen y no les va tan mal como a nosotros, porque aquí ahora resulta que cualquiera con una línea de teléfono en internet ya se pone a subcontratar transporte y nadie le pregunta por los días que tiene. Fernando, que había levantado la mano. Fernando. Esta práctica, además de nefasta para el sector, es especulativa. La empresa o actúa como agencia de transportes, contratando como agencia de transporte con una empresa de transportista y con el cargador, consignatario, etcétera, o actúa como empresa de transportes. Lo que no puede es actuar fraudulentamente como empresa de transportes cuando no es empresa de transportes. Porque si yo tengo 3 camiones y muevo 60, no estoy actuando como empresa de transportes. Estoy actuando como agente de transportes. Y ahí estoy teniendo un enriquecimiento claro y especulativo, y además estoy vulnerando la normativa. Porque para eso necesito ser agente de transportes y contratar como agente de transportes. Y de ahí todo viene, toda la facturación. Y eso además puede ser hasta un tema fiscal. De modo que, y es que además son demasiadas las empresas de transporte de mercancías por carretera que mueven inmensamente más camiones de los que tienen. Y cada vez pues, se prolifera más. Porque claro, es muy fácil, así no arriesgo nada. Si con un teléfono móvil y poco más puedo mover todo lo que quiera, no soy empresa de transportes. Seré un operador logístico, seré un agente de transportes, pero no soy empresa de transportes y estoy contratando como tal. Y eso no es lícito. Y la inspección, como dije al principio, que mucho tacógrafo, mucho tiempo de cuestión y descanso y sanciones desmedidas y demás, en estas cosas son las que debería de ver. Y es muy fácil, porque se va a la empresa, se inspecciona y ¿usted qué volumen mueve? Ah, qué bien. Usted mueve todo esto y tiene 5 camiones. Pues mire usted, lo voy a denunciar a Hacienda, lo voy a denunciar, todo, absolutamente, porque eso es estar en la más absoluta ilegalidad. Y además hacen un daño enorme al sector, porque aquí al final lo que no va a haber es empresas de transportes grandes. Lo que va a haber es pequeños y medianos que están subyugados a ese tipo de prácticas, que se están consintiendo desde hace ya muchos años, más de 10. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Para ir cerrando, Nico. Vale, pues fíjate, yo lo que sí que veo en esta conversación, que nos queda mucho, ojalá venga Fernando en otros programas, tanto Pepín y Antonio, porque nos queda mucha tela que cortar, pero voy rápidamente. En la entrega de mascarillas por parte del Ministerio de Fomento se podía ver el listado de lo que correspondía a cada uno. Vale, pues un gran operador logístico multinacional que mueve miles y millones de toneladas y miles de camiones todos los días por el mundo, en España tenía asignado, si eran dos mascarillas por camión, por vehículo, ese operador transportista solo tenía 2 mascarillas. Figura un camión en toda España para ese señor operador. Hasta ahí, ¿no? Y otra cosa que quiero decir, yo creo que aquí los árboles no dejan ver el bosque. Estamos centrados en muchas cosas, tacógrafo, no sé qué, CAP, formaciones, muchas de las series de las cosas que estamos. Pero a mí que hay una cosa muy importante que siempre voy, además lo sabe Pepín y lo sabe Antonio de otras veces, ¿qué pasa en el comité? ¿Qué pasa en el Comité Nacional?
¿Qué es lo que está pasando en el Comité Nacional? Le exigen al Ministerio reuniones tripartitas y nos saltan con el tema de la morosidad 60 días, que se lo van a pasar por el forro, porque lo estamos viendo. Porque si yo soy un cargador y tengo aquí un transportista y yo pacto con él que va a cobrar a 90 días, ¿qué pasa? ¿Que le van a sancionar al operador? Yo pierdo el trabajo. No le van a sancionar, porque hay un contrato entre dos entidades privadas que seguramente estén por encima de lo que dice la norma. Por favor. Basta ya de caramelos envenenados. Nos estamos cargando el sector. La dignidad, nuestra dignidad está por los suelos, ¿vale? Y hay un tema que es fundamental, que la pequeña y mediana empresa, el autónomo, están condenados, el asalariado va a ser un esclavo, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar en el sector transporte? ¿Qué está esperando el legislador o la Comunidad Económica Europea? ¿A que Ferrocarril se desarrolle? ¿A las autopistas marítimas? ¿A qué está esperando? Todo el que tenemos un mínimo de conocimiento sabemos que el transporte por carretera va a quedar para la última milla. ¿Pero cómo va a quedar? ¿Con miles de furgonetas en la puerta casa a casa? El sector pesado va a seguir existiendo y sabemos que vamos a ir a la última milla. Pero si tenemos que digitalizarnos, si tenemos que usar nuevas tecnologías, también tendremos que tener una estructura. Y en uno de mis artículos creo que hablo un poco de esto y creo que van a tener que entrar empresas públicas, privadas, donde podamos hacer corredores de transporte y que no tenga que ir un conductor desde el Ejido hasta el norte de Finlandia, porque no es necesario. No es necesario que todas las mercancías vayan acompañadas. Entonces, tenemos mucha tela que cortar si queremos tener un futuro digno, que muchos de nosotros no lo vamos a ver. Primero, porque el primer muro lo pone el legislador. Gracias, Nico, como siempre, muy interesante. Tenemos que ir acabando. Fernando, ¿contamos contigo privado o públicamente para otra ocasión? Contáis conmigo siempre, muchas gracias. Y yo lo que he querido es introducir temas de debate, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con todas las intervenciones, ¿eh? Y la última decir que lo fácil es legislar y encima mal. Lo difícil es gestionar. Y me refiero a las administraciones públicas. Muchas gracias, Fernando, por tu amabilidad. Bueno, pues como tenemos compromiso de Fernando, pendiente de su agenda, de su múltiple agenda, aunque está ya con 70 años, bueno, él dice que jubilado, pero yo sí que no. Por privado, tú y yo sabemos que nunca se jubila, sobre todo una persona como tú. Yo no estoy jubilado, trabajo más que nunca. Ya lo sé, por eso. Ni te jubiles, Fernando, hay que trabajar. Cuando te jubilas, Las personas que tengan ideas, que las divulguen y que nos enseñen algo, que lo necesitamos, ¿no? Cuando te jubilas, precisamente es cuando más trabajarás. Por eso te digo que sabemos, y lo hemos hablado por privado, sabemos que estamos pendientes de tu agitada agenda a pesar de estar jubilado.